El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Amable teleaudiencia de Paso Televisión, sean bienvenidos a nuestra emisión de Reflexiones, un programa que habla acerca de temas de la palabra de Dios, la Biblia, pero también de reflexiones que llegan al corazón para un mejor vivir. En esta oportunidad, el pastor Eliseo Torres ha preparado un tema y lo comparte con nosotros y lo ha titulado Un cambio de vida. Quédese con nosotros. Caminar por un sendero, por una carretera, por una vía cualquiera, por buena que sea, con una carga es algo bastante complicado. Y más si esa carga es bastante pesada o incómoda de llevar. Y entonces la persona busca o la ayuda de alguien que le acompañe en soportar esa carga, o busca un descanso, o se esfuerza por llegar lo más rápido posible. Pero de todas maneras, de todas formas, la circunstancia no es la mejor. Incomoda, cansa y no facilita el desplazamiento. Pues la mayoría de personas caminamos y vivimos siempre transitando con una carga, con un peso, porque teníamos un pecado encima. Y muchas veces no era un pecado, muchas veces eran varios. En la primera carta del apóstol Juan, en el capítulo 3, del versículo 4 en adelante, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que el que apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en él. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practique el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Es decir, la vivencia en el pecado. Y alguna vez el Señor Jesús le habló a sus discípulos, no a sus apóstoles, a sus discípulos, que eran muchos, sobre el pecado, sobre la esclavitud del pecado. Y ellos respondieron inmediatamente que nunca habían sido esclavos, que jamás habían sido esclavos. Pero el Señor dice en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, versículo 33. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie.
¿cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Muchas veces caminamos y, siendo esclavos del pecado, nunca lo reconocimos. Nunca tuvimos presente que es una esclavitud practicar el pecado. ¿Acaso no se siente esclavo aquel que tiene que encender un cigarrillo o que teníamos que encender un cigarrillo para quitar el estrés, para quitar inclusive el hambre o alguna situación difícil? Hacer eso es una esclavitud, porque ahora se puede hacer sin siquiera mencionar el cigarrillo. Todo tiene su tiempo. Cuenta la fábula que la hormiga trabajaba yendo y viniendo hasta su cueva. Iba y traía granos de trigo sobre sus espaldas. Mientras tanto la cigarra la miraba y se reía de ella. Le decía, pero ¿para qué trabaja tanto? Venga, está aquí a mi lado, venga y hablamos un rato. La hormiga decía, no, queda muy poco tiempo para que llegue el otoño y luego el invierno y todo se habrá tapado y no habrá comida para nadie. Hay que guardar, hay que ahorrar. Y la hormiga seguía laborando. La cigarra, mientras tanto, cantaba, silbaba y lo pasaba de un lado para otro, de árbol en árbol, y a la pata de la hormiga diciéndole, pero descanse, pero no sude tanto, pero venga. Y le tomaba el pelo diciendo esas cosas. Entonces la hormiga le dijo, recuerda, guarda y ahorra para después, porque el invierno no va a dejar nada visible, todo estará tapado y se secará todo alimento en la tierra. Llegó pronto el otoño, los primeros tiempos de frío, luego vino el invierno y se tapó todo. Así que la cigarra corrió hacia la cueva de la hormiga y le dijo, por favor, dame algo de comer. La hormiga le dijo, te lo advertí muchas veces y te dije que en vez de estar descansando y silbando por ahí, deberías recoger comida para el invierno, pero no lo hiciste. Ahora la que tengo no la puedo regalar porque es la comida suficiente para mantenernos aquí dentro del hormiguero. Muchas veces acontece que las personas cambian los tiempos. Cuando es tiempo de trabajar, entonces descansan, y cuando es tiempo de descansar, entonces quieren trabajar, pero ya no se puede hacer nada. Y es necesario entender que todo tiene su tiempo y que todo tiene su hora, y debemos hacer las cosas en el debido tiempo para que luego no nos arrepintamos de no haberlas hecho. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, en el versículo 1 dice la palabra, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Seamos prudentes y hagamos las cosas en el tiempo necesario. Reflexionemos. Ahora, no solamente es esclavo encender un cigarrillo. Esclavo es aquel que sale a buscar el licor. Esclavo es aquel que sale a cometer actos que no son correctos, porque si no lo hace, no se siente bien o tiene un compromiso con una persona. Ese hombre o esa mujer que sale a encontrarse con una persona que no es su esposo o no es su esposa. Pero tiene que salir porque dice sentirse bien, porque dice que es una canita al aire y que nadie se entere. Pero después camina con un peso encima, con una carga encima,
empezando nada más por los lugares de encuentro. O el que hace un negocio fraudulento, esclavo es del pecado, porque tiene que ocultar ese negocio, tiene que hacer las cosas a la tapada. El que vende un artículo que no es original como si fuera original, está siendo esclavo de esa situación. Y gastaríamos una gran lista, la envidia, la ira, el rencor que hay en nuestro corazón. Si nos descuidamos, nos convierte en esclavos de esos sentimientos. Pero si le preguntáramos a una persona que si es hija de Dios, nos contesta que sí. No importa lo que haya estado haciendo. No importa que haya estado pecando, que haya estado infringiendo la ley. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy, muy distinto. Dice el Señor que además de ser esclavo del pecado, es signo de conocer a Dios, obedecerle a Dios. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. Él nos quiere hacer libres. Él quiere que en nosotros no haya pecado. Que si pecamos sea involuntariamente, no por esclavitud, no porque tiene que hacerlo, no porque tiene que ir a buscar esa circunstancia, sino por el contrario, porque Él se equivocó sin darse cuenta, pero inmediatamente reconoce, me equivoqué, he hecho algo que no debía hacer. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y ser nacido de Dios es ser hijo de Dios. Luego, esa es la primer señal, tener un cambio de vida. Antes pecábamos voluntariamente y lo veíamos como normal. Como dice el Señor, a lo bueno lo llamábamos malo y a lo malo decíamos que era muy bueno. Pero ahora miramos y vemos las cosas de manera diferente, porque somos nacidos de Dios. Y si nacemos de Dios, crecemos con Él y caminamos con Él. Y el Señor dice en el versículo 10, en esto se manifiestan los hijos de Dios, que todo aquel que hace justicia, que vive como Dios quiere, ese es el Hijo de Dios. Vale pues la pena que nuestra vida pasada quede en una historia, quede en un recuerdo de ver lo que Dios hizo en nuestra vida, sigue haciendo y está haciendo. Y que cada día caminemos de su mano buscando tener una vida mejor, tener un cambio en nuestro actuar y vivir para Él y con Él en todo momento. En muchos apartes de la palabra de Dios, de la Biblia, el Señor llama a cada uno de nosotros como ovejas. Y eso tiene un significado en la vida de cada persona. Dice la palabra que andábamos como ovejas descarriadas, que andábamos como ovejas sin pastor. Y esto lleva a entender, o podemos ver mejor en un comparativo, que las ovejas son medio sordas, miran es hacia abajo, son desorientadas, necesitan la guía de alguien o la guía del pastor para poder seguir, para poder ser cuidadas. ¿Por qué? Porque la oveja se asusta. Cuando la oveja se asusta se bota y queda con las paticas hacia arriba como si estuviera muerta.
ese susto le produce como esa parálisis a la oveja y puede ser vulnerable a que cualquier animal de presa las coma, las dañe, las asesine. Entonces por eso la necesidad del pastor. Y en esa similitud que hace el Señor o Dios a través de la palabra de identificarnos a los seres humanos con las ovejas, nos está hablando de eso, que andábamos descarriados, que andábamos separados, que andábamos alejados de Él, y por eso necesitábamos de un buen pastor. Y Jesús es el buen pastor. Y vemos cómo el salmista David reconoce a Dios como ese buen pastor. En el Salmo 23, en los versículos 1 y 2 dice la palabra: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. David fue un hombre que fue pastor de ovejas y él conocía muy bien el significado de ser oveja. ¿Por qué? Porque las ovejas dependían de él. Y cuando él ve el cuidado que ellas necesitan y el cuidado que el mismo David le daba a las ovejas, él comparó esta actitud con Dios. Y dijo: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque él era el que proveía a las ovejas. Y él dice: si yo lo hago con estos animalitos, Dios lo hace conmigo. Él es el que me cuida, el que me sustenta, el que me da las fuerzas para enfrentar al león, al oso, al tigre, al animal que venga a comerse las ovejas. Y Él me defiende, Él es el que me cuida. Por eso dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastorea. O sea, produce confianza al nosotros poner nuestra mirada en Dios, poner nuestra mirada en el Señor. Hay una confianza en que Él es el que nos va a sostener, nos va a proteger y nos va a bendecir. Cuando Dios tomó la decisión de enviar a Jesús a la tierra, al Señor Jesús, podemos ver cómo Él da unas indicaciones. Y ahí en el libro del profeta Isaías, que se escribió 700 años atrás, antes de la venida del Señor Jesús, vemos cómo se habla de ese buen pastor. En el libro de Isaías, en el capítulo 40, Dios está consolando a Sión. Y en el versículo 11 dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. El Señor compara al pueblo con esas ovejas descarriadas, con esas ovejas que necesitaban el cuidado personal de Dios, ese cuidado personal, y habla de nosotros. Y por eso Dios envía a su pueblo al Señor Jesús. Por eso el Señor Jesús vino a la tierra. Él lo dice en la palabra: yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Se lo dice a aquella mujer que era extranjera, la sirofenicia, cuando viene a pedirle un milagro por su hija. Le dice: yo soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero también dice que a ellos vino, pero ellos no le recibieron. Entonces se abre la oportunidad para que todos los que podemos recibirlo, los que no somos nacidos en Israel, podamos tener a ese buen pastor a nuestro favor. La palabra nos está hablando de que Jesús es ese buen pastor y dice que como pastor apacentará su rebaño. Somos pertenecientes al rebaño del Señor. Y dice que en su brazo nos llevará como corderos, o sea, los que recién conocen de Él serán como corderos que necesitan un mayor cuidado. Y dice que los llevará en su seno y pastoreará suavemente a las recién paridas. O sea, que Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad y de acuerdo al punto donde nos encontremos en nuestra relación con Él.
Cuando le conocemos, somos como esos corderitos que estamos apenas aprendiendo a caminar y aprendiendo a conocer del Señor. Pero luego cuando ya compartimos a otros, Él también nos va a guardar, nos va a cuidar, porque dice que a las recién paridas. Luego, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 11, habla el mismo Señor Jesús ya que está cumpliendo su ministerio en la tierra y dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Vemos acá cómo el Señor Jesús está revelando que Él va a morir por nosotros, que Él tiene que ser crucificado y sacrificado en la cruz como ese cordero, como esa oveja que es llevada al matadero. Isaías lo dijo, que como oveja va a enmudecer y va a ser llevada al matadero y no dirá nada. Y esa es la actitud del Señor Jesús cuando es llevado donde Pilato y llevado donde Anás, el sumo sacerdote, y Caifás. Y él se queda callado. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice. Y él lo hace para que aquellos sumos sacerdotes se dieran cuenta que él era, ¿verdad?, el Hijo de Dios, pero ni teniéndolo frente a ellos, se dieron cuenta que Jesús era el Salvador. Por eso es necesario que al conocerlo, que al entender esta palabra de ser ovejas, necesitamos a ese buen pastor. Necesitamos que Él nos guíe, porque Él fue el que dio su vida por cada uno de nosotros. Nadie más ha entregado su vida por nosotros, solamente el Señor Jesús. Y como nos dice la epístola a los Hebreos, en el capítulo 13, en el versículo 20, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Ya vemos cómo en el libro, en la carta a los Hebreos, se está hablando de esa resurrección del Señor Jesús. Hace poco se celebró la Semana Mayor o la Semana Santa y pudimos ver cómo volvió nuevamente a pasar ese proceso de sacrificio del Señor. Pero a veces se vuelve como una película repetitiva y ha perdido la esencia que tiene verdaderamente y que la palabra nos lleva a entender que ese sacrificio fue una vez y para siempre hecho por todos nosotros para perdón de pecados. Pero necesitamos dar ese paso de fe, de aceptar a Jesús en nuestro corazón y de tenerlo como nuestro Señor y Salvador, para que el efecto de su sacrificio, de su resurrección, tenga el propósito en cada uno de nosotros. Y por eso allí en la epístola a los Hebreos nos está hablando acerca de ese propósito del Señor y el Dios de paz que resucitó de los muertos al Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, el cual nos compró por esa sangre derramada. Y luego el apóstol Pedro, que caminó con el Señor Jesús, que estuvo con Él y que prácticamente vio ese sacrificio y esa resurrección, nos dice en su primera epístola, en el capítulo 2, en el versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Volvámonos de corazón al Señor. Él es el pastor, Él es el obispo de nuestras almas. Por eso necesitamos reconocerlo como nuestro Señor y Salvador, para que ese sacrificio no se pierda, sino que dé el propósito y lo cumpla en cada vida y en cada corazón que se abre para recibirlo y tenerlo como Señor y Salvador. Jesús, el buen pastor. El tesoro escondido. En el Perú, en 1880, un médico atendía las circunstancias de la población y en cierta oportunidad fue llamado porque en la montaña
había una persona en delicado estado de salud. Fiel a su profesión, a su juramento, se fue a la montaña y puso todo su conocimiento a favor de esa mujer que se encontraba muy delicada de salud. Pasados unos días, la mujer se recuperó y ya podía valerse por sí sola. Entonces el médico debía regresar a su base. Cuando el doctor Barney tuvo que venir, entonces el esposo de la mujer, agradecido con el Señor, lo acompañó por el camino, por la situación que debía transitar en esa hora. Lo llevó por los pasos difíciles, pero más corto el camino. Y llegó un momento en que se paró el hombre y entró en un saliente de la roca. Y el doctor se encontró en un lugar espectacular y le preguntó, ¿qué es esto? ¿Una mina de plata? Y el indio le contestó que sí. Y usted puede tomar toda la plata que quiera de este lugar, porque en gratitud yo se la doy. El médico le preguntó, ¿los de la aldea conocen de este lugar? Y el indio le contestó, no, porque la riqueza y el querer atesorar dañaría la tranquilidad de la aldea. A usted lo he traído porque cuando salgamos de aquí, usted no va a ser capaz de volver y el secreto está seguro. En Perú conservan la plata que el médico sacó en un museo, pero la mina nunca la encontraron. ¿Cuántas veces las personas, por tener más de lo que tienen, de lo que Dios les ha dado, o por tener algo que Dios no les ha dado, sacrifican su vida, olvidándose que raíz de todos los males es el amor al dinero? Digámosle al Señor, como dice el escritor sagrado en el capítulo 30, versículo 8. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me es pobreza ni riqueza, manténme el pan necesario. Que siempre Dios sea el que nos provea y nos guarde en nuestro tener. Reflexionemos. Cada uno de los que hemos reconocido al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, también lo tenemos como nuestro buen pastor. Por eso permitimos que Él nos guíe y que Él sea el que sostenga nuestra vida. Amables televidentes, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Gracias por permitirnos entrar a sus hogares y compartir esta media hora de reflexiones. Que Dios les bendiga.